Buenos días, vamos a comenzar el servicio en esta mañana. Damos gracias a Dios porque el hermano Hugo pudo llegar y estar con nosotros. Y en esta mañana vamos a tener el culto, más que todo por Facebook, debido a las circunstancias que estamos pasando en el momento. Pero damos gracias a Dios porque podemos usar estos medios de comunicación para poder continuar predicando el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar en esta mañana con una palabra de oración y vamos a orar en esta mañana. Padre, en esta mañana te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la bendición, Señor, que tenemos de poder estar en este lugar, Señor. Te pido, Padre, por todos aquellos que han sido afectados, Señor, por este virus, como nuestra hermana Nancy, Señor, Ortiz, quien está hospitalizada, Señor. Te pedimos que tú, Señor, tenga misericordia de ella, Padre, y pueda, Señor, darle la salud nuevamente, Señor. Y te pedimos por su esposo también, Señor, que no sabe si él está también infectado, Señor. Te pedimos, Señor, que tu gracia sea con ellos. Y Padre, en esta mañana te pedimos que tú seas con todos aquellos, Señor, que han sido afectados por este virus, Señor, alrededor del mundo, Señor. Y te pido que tengan misericordia. Y que en esta mañana, Señor, tu palabra pueda servir de aliciente, Señor, a nuestra vida, para poder, Señor, confiar en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día. Bendice el culto, Señor, bendice tu palabra. Y, Señor, que pueda llegar a cada uno de los corazones, Señor, y pueda dar fruto, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. En esta mañana quiero animar a cada hermano, a cada amigo, acerca de la protección de Dios. Vale la pena recordar que la pestilencia que estamos viendo en el mundo hoy es un aviso que nuestro Señor Jesucristo está cerca por regresar. O sea, el regreso de Cristo está cerca. Cristo prometió un día que Él regresaría y Él dijo que antes que Él regresara iban a ocurrir ciertas cosas en el mundo. Y quiero que vayan a Mateo capítulo 24 y allí en el versículo 1 al versículo 9 la palabra de Dios nos dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, en vista de lo que Cristo dijo, debemos de ver, hermanos, esta epidemia como algo que tenía que suceder. Y debemos de recordar, hermanos, las promesas de nuestro Señor, y no debemos de alarmar o desanimarnos o tener temor por las cosas que están ocurriendo. Sé, hermano, que las cosas se están poniendo más difíciles cada día más gente está siendo infectada, pero que debemos nosotros de descansar como creyentes en la palabra de Dios y recordar que la palabra de Dios se va cumpliendo al pie de la letra, tal como nuestro Dios nos ha dejado en su palabra. Quiero en esta mañana, hermanos, simplemente dejarles saber a cada uno de los hermanos acerca de que
nosotros debemos de estar confiados en nuestro Dios. Debemos de estar confiados en nuestro Dios. Quiero que veamos en esta mañana que la palabra de Dios nos dice en ella de que nosotros, lo que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, no tenemos por qué preocuparnos. Tenemos nosotros que descansar en la palabra de Dios. Ahora, quiero llamar la atención a una palabra que usa Mateo aquí, que es la palabra pestilencia. Y esta palabra significa, hermanos, enfermedad, plaga, o sea, una ocurrencia pandémica de una enfermedad que resulta en la muerte de muchas personas. Y a menudo esto es asociado, hermanos, en la Biblia con el juicio de Dios. Por ejemplo, tenemos cuando Dios sacó al pueblo de Dios de Egipto, vemos de que Dios allí mandó plagas. Y las plagas fueron como castigo por la desobediencia de Faraón. Ahora, ¿por qué quiero poner esto antes del mensaje? Simplemente, hermanos, porque nosotros debemos de recordar que Cristo viene pronto. Y que el creyente debe de estar tranquilo, debe de dejar de preocuparse por las situaciones que están pasando en el mundo y recordar de que el Señor pronto viene por nosotros. Ahora, para aquellos que no conocen de Cristo como su Salvador personal, para aquellos que todavía no han creído en Cristo, este evento que estamos pasando hoy debe de ser para ellos un aviso de parte de Dios de que Él viene pronto y que necesitan ponerse a cuentas con Él, para que cuando Él venga, ellos puedan también irse con Él al cielo. Entonces quiero que veamos en esta mañana algunas cosas por las cuales nosotros, o algunas razones por las cuales nosotros no debemos de preocuparnos. Ahora quiero que vayamos ahí al libro de Salmo, el Salmo 91. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 91. Y vamos a ver en este Salmo, hermanos, algunas razones del por qué no debemos de vivir afanados. ¿Por qué no debemos de vivir preocupados, llenos de preocupaciones y de temor, de miedo? Vamos a ver en esta mañana las razones por las cuales debemos de vivir confiado en las promesas de Dios, en la protección de Dios. Porque Dios promete, hermanos, Dios promete protección, protegernos a nosotros. Vamos a leer ahí del versículo 1 al versículo 9. Dice la palabra de Dios así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aquí, hermanos, en este Salmo 91, el salmista nos da algunas razones por las cuales nosotros podemos estar confiados en nuestro Dios, confiar en su protección. Y quiero que veamos aquí la primera razón. La primera razón es porque en Él estamos seguros. Allí en el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
noten la promesa de Dios. Es una promesa para todo el que quiera. Dice, el que habita, el que habita, el que habita. En otras palabras, la invitación es para todas las personas a que vengan a vivir su vida bajo la protección divina. La palabra habitar aquí implica morar, vivir o quedarse en un lugar por un periodo de tiempo. En otras palabras, está hablando como nuestra casa, ¿verdad? Nuestro hogar, donde usted vive. Cuando usted llega a su casa, cuando usted llega a su apartamento, usted no llega y está ahí pendiente de quién va a llegar a atacarle o a robarle. Usted está ahí tranquilo, está ahí porque usted está confiando en que está en un lugar seguro. Está en un lugar seguro, aunque sabemos, hermanos, que en este mundo no podemos tener ningún hogar, ningún lugar seguro. Mas, sin embargo, sabemos que cuando llegamos a nuestra casa, cuando usted llega a su apartamento, a su lugar donde usted vive, usted puede estar tranquilo, sin ninguna preocupación, porque está ahí bajo el cuidado de las cuatro paredes y el techo. Entonces, cuando Dios dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo, está hablando de que Dios tiene cuidado o protege a todos aquellos que confían en Él. O sea que en Él nosotros podemos estar seguros y Dios nos invita a vivir bajo su protección. El abrigo del Altísimo nos habla de estar bajo la protección del Omnipotente. Sabemos que Dios es omnipotente, Él tiene todo poder y Él es soberano. En otras palabras, Él tiene todas las cosas bajo su control. Lo que estamos pasando hoy en día, Dios lo sabe y Él está tomando cuenta de todos nosotros, Él está protegiéndonos, porque eso es su promesa. Aquí dice, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces la promesa de protección de Dios es en una forma continua. No es solamente en un cierto tiempo, sino es continua. Dice morará. Dice morará. No dice que va a tener periodos donde no va a estar viviendo bajo la protección de Dios, sino que dice que morará. En otras palabras, Dios protege a los suyos en una forma continua. Morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, la protección de Dios estará siempre bajo, o sea, sobre aquellos que aman a Dios y que le temen. Ahora, noten que la promesa es de estar bajo la sombra de aquel que es todopoderoso. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en nuestro Dios, vamos nosotros a vivir nuestra vida confiados, porque vamos a estar bajo la cobertura de la protección divina. Ahora, quiero que vayamos a algunos ejemplos en Salmo capítulo 27, y vamos a leer el versículo 5. Salmo capítulo 27 y el versículo 5. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. En otras palabras, el salmista aquí está diciendo, hermanos, que el Señor nos pone en un lugar alto donde aún ni el virus del coronavirus puede llegar. La protección de Dios es tan grande sobre sus hijos. Ahora quiero que vean en el Salmo 119, versículo 114. Salmo 119 y el versículo 114, dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Esto quiere decir, hermanos, que si estamos en Él, o sea, si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, Él nos cuida continuamente. Continuamente.
No hay ningún momento en que el Señor nos deja, nos abandona. Estamos bajo su cuidado. El problema, hermanos, es que nunca nosotros sabemos o no sabemos, no nos damos cuenta de cuántas cosas el Señor nos ha cuidado. Vemos cuánta gente, por ejemplo, hoy en día está siendo afectada por este virus, pero nosotros no estamos sufriendo por ese virus. ¿Cuál es la razón? Porque el Señor, la protección de Dios está ahí. Pero muchas veces Dios nos protege aún del peligro en la calle, de que alguien nos atropelle, de que alguien nos asalte, de que alguien nos haga algún daño. Dios nos protege, pero no nos damos cuenta. Pero la protección de Dios está ahí en una forma continua. Entonces, quiere decir, hermanos, que aun cuando creemos que Él nos ha abandonado, Dios está protegiéndonos con su sombra, con su sombra, con su sombra. Vamos a volver al Salmo 91, versículo 1, dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hermanos, si estamos en Cristo, si tenemos a Cristo como Salvador personal, sabemos que estamos en las manos de Dios y estamos bajo su cuidado. Por lo tanto, no debemos de tener ningún temor, ningún miedo. Claro, debemos de cuidarnos, debemos de seguir todas las instrucciones de los doctores, de las autoridades, pero no al punto de tener temor, de tener miedo, porque estamos bajo la protección del Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. Ahora, vamos a ver en segundo lugar, en el versículo 2, quiero que veamos la segunda razón por la cual debemos de estar confiados en nuestro Dios, en su protección. La segunda razón es porque Él es digno de confianza. Noten el versículo 2 como dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Noten que el salmista aquí tenía tanta confianza en Dios que él mismo se animaba a confiar en Dios. Dice ahí: diré yo a Jehová, diré yo a Jehová, tú eres mi esperanza, en quien yo confiaré. Y hermanos, como creyentes debemos de tener esa seguridad que nuestro Dios es digno de confianza. Para el salmista, él era la única esperanza. Él dice: diré yo a Jehová, esperanza mía. Para el salmista, él era su esperanza. El salmista no dependía de alguien más, sino solamente de Dios. Y él sabía que Dios era su esperanza. Pero también dice la Biblia que diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. En otras palabras, él tenía a Dios como su fortaleza. Y hermanos, en este tiempo de pestilencia, debemos de recordar que solo Dios es digno de confianza. Solamente Dios es digno de confianza. Por lo tanto, no hay ninguna razón, hermanos, por la que los creyentes vivamos una vida preocupada al punto que nos llevan a una desesperación emocional. Hay mucha gente que está padeciendo del corazón en estos precisos momentos por el hecho de que ellos están tan preocupados por la situación que estamos pasando. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos da esa confianza. Debemos nosotros de confiar en nuestro Dios. Debemos de confiar, hermanos, en lo que Dios nos dice en su palabra. Y el salmista, hermanos, estaba confiado en el Señor. Dice: diré yo a Jehová, diré yo a Jehová. Noten que el salmista aquí se dirige a Dios como un Dios personal. Él dice: mi Dios en quien confiaré. Para muchos, Dios solamente es un ser supremo que está allá lejos en el cielo. Mas aquí el salmista dice que dice: diré yo a Jehová.
Él sabía que Dios estaba cerca con él. Él tenía una relación personal con Dios. Y hermanos, Dios es un Dios personal. El problema que tenemos en los días de hoy, hermanos, es que muchos se acuerdan de Dios solamente cuando tienen momentos críticos en su vida. Como en los días de hoy, con este virus, muchas personas se están acordando de que hay un Dios. Pero yo les aseguro que si no hubiera esta epidemia, no se acordarían de Dios. Mas sin embargo, por causa de esta epidemia, muchos están buscando de Dios. Están queriendo saber de Dios. Pero el salmista aquí, hermanos, él dice que Él era su Dios. Él era su Dios. Y espero que en esta mañana usted pueda decir como el salmista, mi Dios en quien confiaré. Porque, hermanos, con este virus, ni aún los exámenes saben que son reales. No saben exactamente si la gente dio positivo, pero sin embargo es negativo. Porque todavía no tienen la manera de saber si el examen está correcto o no. Mas sin embargo, hermanos, nosotros los creyentes en Cristo Jesús, nosotros que confiamos en nuestro Dios, cuando tenemos a Dios como nuestra esperanza, como nuestro castillo, como nuestra fortaleza, nosotros, hermanos, debemos de confiar en nuestro Dios. Dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y espero que usted en esta mañana pueda confiar en Dios más que en la gente, en las personas de este mundo, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. La tercera razón por la que debemos de confiar o de estar confiado en la protección de Dios es porque Él nos protegerá de todo mal. Aquí, comenzando del versículo 13 al versículo 7, quiero que veamos que el salmista menciona de tantas cosas que Dios le había protegido. Allí en el versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahora, el salmista había experimentado la protección divina. El salmista no está hablando aquí como solamente porque lo había leído en las Escrituras, que Dios era un Dios que protege a los suyos, sino que el salmista había experimentado la protección de Dios en su propia vida. Dios le había librado de tantas cosas en la vida al salmista. Y aquí podemos decir que era David. Pero entonces dice aquí en el versículo 3, Él te librará. Aquí el salmista está hablando con toda seguridad, con toda certeza, de que Dios tiene el poder para librarlo del lazo del cazador. Ahora dice, aquí el salmista usa el lazo del cazador. Y los cazadores aquí se refiere a esos que cazaban aves. Ellos eran bien adiestrados para cazar las aves. Ellos ponían trampas y cazaban las aves. Y entonces dice Dios acá, en la palabra de Dios dice, Él te librará del lazo del cazador. En otras palabras, Él va a protegernos de todos los que nos quieren hacer daño. Porque los cazadores cazaban las aves para comerlas. Pero entonces el cazador le iba a hacer daño al ave. Y entonces, hermanos, podemos decir nosotros hoy en día que cuando dice el salmista, Él te librará del lazo del cazador, está hablando de todos aquellos que nos quieren hacer daño a nuestra vida. Y hermanos, el coronavirus quiere hacernos daño. El coronavirus quiere hacernos daños. Él quiere hacer daño a la vida de nosotros. Mas debemos de confiar en Dios, porque Él está con nosotros para librarnos. Por eso dice ahí, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y hermanos, el coronavirus es una peste destructora que está afectando a todo el mundo.
y muchas personas ya murieron por causa de este virus. Pero la palabra de Dios nos dice aquí que nosotros como creyentes no debemos de desesperarnos y debemos de confiar en lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos dice que Él nos va a librar de la peste destructora. Entre ellas está el coronavirus. Y hermanos, yo no quiero desanimarles, quiero animarles a que piensen, este coronavirus es el primero de muchos que van a surgir, de acuerdo a la palabra de Dios. Y debemos de comenzar, hermanos, a aprender a confiar en la palabra de Dios. El problema, hermanos, que tenemos muchas veces que nos cuesta confiar en Dios en momentos críticos como lo que estamos viviendo en los días de hoy. Pero debemos de confiar, hermanos, en las promesas de Dios. El problema, hermanos, es que muchas veces dejamos nosotros que los medios de comunicación nos llenen la cabeza de tantas cosas, porque la gente está diciendo muchas cosas y muchas veces sin tener toda la información. Y entonces, y eso hace, hermanos, que la gente se preocupe. Y muchas veces, hermanos, cometemos el error en olvidarnos de lo que la palabra de Dios nos dice, de las promesas de Dios, que Él promete cuidarnos, protegernos, y entonces estamos poniendo más atención a lo que nos están diciendo por otros medios. Y dejamos de confiar en Dios, que nunca falla. Dios nunca falla. Entonces, el salmista aquí, en el versículo 3, dice que Él, o sea, Dios, nos va a librar de todos aquellos que quieren hacernos daño y de toda peste destructora. Ahora, en el versículo 4, el salmista una vez más anima a su alma a confiar en Dios. Vean cómo dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El salmista aquí, hermanos, se anima a sí mismo y invita a su alma a confiar en Dios, a confiar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Y hermanos, la idea acá, hermanos, es God's mercies are new every single morning. You know, it's not just in the morning they're renewed all the time. I hope you'll embrace this. Number 4, when we make Him our priority, God provides for all of our needs. Matthew 6, verse 33 says it this way, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Oh, disculpe, parece que un video se metió en mi teléfono. Entonces la idea acá, hermanos, es que nosotros los creyentes, los que confiamos en Dios, gozamos de una esperanza en Él. Dice, con sus plumas te cubrirá. En otras palabras, nosotros gozamos, hermanos, de esa protección donde podemos estar seguros en Él. Dice aquí, Él te librará, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, dice, estarás seguros. En otras palabras, hermanos, lo único que necesitamos nosotros es confiar en las promesas de Dios, confiar en la palabra de Dios, confiar en que si somos hijos de Dios y hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces debemos de confiar en lo que Dios nos dice en su palabra. Sus alas, hermanos, nos hablan de un lugar seguro. Quiero que vayan al Salmo capítulo 17, versículo 8. Salmo 17, versículo 8. En el Salmo 17 y el versículo 8, la palabra de Dios nos dice aquí, nos dice así, el versículo 8. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Aquí el salmista usa dos cosas. Dice, guárdame como la niña de tus ojos. Y saben, hermanos, ¿qué es lo que nosotros guardamos más? La niña de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque
nosotros protegemos nuestros ojos. Cuando vemos que algo viene para nuestra cara, nuestros ojos, inmediatamente cerramos los ojos. ¿Por qué? Porque queremos proteger los ojos del peligro. Y aquí el salmista dice, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Vayan conmigo al Salmo 36, versículo 7. Salmo 36 y el versículo 7. Salmo 36, versículo 7. Dice la Biblia, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Pero por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. De tus alas. Salmo 57, versículo 1. Salmo capítulo 57 y el versículo 1. Dice la Biblia, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Y hay otros versículos más, pero por causa del tiempo no vamos a leernos, pero usted puede ver, hermano, que las alas nos hablan de un lugar seguro. Y como creyentes, hermanos, nosotros debemos de confiar en que en Dios estamos seguros, porque Dios nos está cubriendo bajo sus alas. Debajo de sus alas, dice el Señor, estarás seguro. Estarás seguro. Y hermanos, si Dios tiene todo el poder, si Dios es omnipotente, ¿por qué nosotros no podemos confiar en las promesas de Dios? Si Él dice que debajo de sus alas vamos a estar seguros, pues debemos de acudir y debemos de confiar en su promesa y quedarnos ahí quietos sin desesperarnos y dejar que las cosas vayan sucediendo tal como Dios las tiene programadas. Sabemos que Dios tiene un plan y el plan de Dios se va desarrollando y debemos nosotros de confiar en que Dios es fiel y Él nos va a dar a nosotros del cuidado que necesitamos. Qué bendición, hermanos, la que gozamos nosotros en Dios. Él nos protege. En el versículo 5 al versículo 10, la palabra de Dios dice aquí, nos da otras cosas de las cuales el Señor nos cuida, nos protege. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado 10,000, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dios promete protección a los que fielmente confían en Él. Dios promete, hermanos, que los fieles no tendrán temor ni a la oscuridad, ni a las pestilencias, ni a la mortandad. Ahí dice en el versículo 7, versículo 5, dice, no temerás al terror nocturno. Y luego el versículo 6 dice, ni a pestilencia, ni a mortandad. Hermanos, ni la plaga tocará tu morada, dice el versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En otras palabras, hermanos, vemos que Dios acá, en estos versículos, nos habla acerca de cómo Él protege a los suyos, a los fieles, a los que aman a Dios, a los que en verdad confían en Él plenamente, no solamente en momentos de necesidad. Y hermanos, si tenemos tan grandes promesas de Dios, no hay razón por la que debemos estar nosotros preocupados por el coronavirus o por el impacto financiero. Es tiempo, hermanos, que los creyentes en Cristo
confiemos más en la protección de Dios para los suyos. Nosotros somos de Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si somos de Él, hermanos, Él nos va a cuidar. Él nos va a proteger. Si tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él es, dice la palabra de Dios, nuestro guardador. Ahora, si usted no tiene a Cristo como Salvador personal, entonces Dios no es su guardador. Y debería de buscarle a Él, debería de arrepentirse de sus pecados y buscar el perdón del Señor y creer en Cristo como su Salvador. Y entonces Dios le va a proteger, le va a cuidar. Ahora, hermanos, esto no quiere decir, hermanos, que no vamos a tomar todas las precauciones necesarias para no ser contaminados. Pero no debemos de tener temor. No debemos de tener miedo, porque nuestro Dios nos libra de toda pestilencia. Eso es lo que dice ahí el versículo 10. No te sobrevendrá mal ni plaga, no te tocará tu morada. Ni plaga tocará tu morada. Porque dice versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te vendrá mal ni plaga, tocará tu morada. ¿Por qué? Porque estamos bajo las alas de nuestro Dios. Bajo el cuidado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, hermanos, Dios nos cuida. Dios nos protege. Dios nos guarda. Y debemos nosotros, hermanos, de recordar de que Dios tiene en control todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, debemos de descansar en las promesas de nuestro Dios. Debemos de descansar en lo que Dios dice en su palabra. Debemos de descansar, hermanos, en su protección. Debemos de confiar en su palabra. No debemos de dejar que las circunstancias de la vida nos aparten de la confianza en nuestro Dios. Porque Dios es fiel. Dios nos va a proteger de todo mal, de todo peligro. Dice, con sus alas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y luego dice el versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, hermanos, si estamos en Cristo, si hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos bajo el cuidado, la protección divina. Dios nos promete protección divina. Y hermanos, debemos nosotros de aprender a confiar más y más en su palabra. Y este es un momento, este es un tiempo, hermanos, donde nosotros debemos de confiar en las promesas de Dios. Debemos de confiar y afirmarnos más en la palabra de Dios, porque solamente así, hermanos, nosotros vamos a vivir una vida sin temor, sin miedo. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios capítulo 4? Colosenses, déjenme buscarlo. Y aquí vamos a terminar. Colosenses 4, versículo 6. No ese es el versículo. Pero el versículo, hermano, que quiero es donde dice el Señor que debemos de poner no vivir una vida ansiosa, no estar ansiosos, sino dice, sean conocidas nuestras peticiones delante de nuestro Dios. En otras palabras, hermanos, debemos de orar los unos por los otros para que Dios nos proteja, pero no debemos de estar ansiosos, no debemos, hermanos, de estar temerosos, porque sabemos que el que habita al abrigo de Dios morará bajo las sombras del Omnipotente. Vamos a orar.
Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos, Señor, el aliciente para nuestras almas. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes cada día a confiar más en tu palabra. Y, Señor, a poder nosotros descansar, Señor, en tus promesas. Tú prometes, Señor, que en ti estamos seguros, que estamos debajo de tus alas y que nadie nos puede hacer ningún daño porque tu protección está con nosotros. Yo te pido, Padre, que podamos poner no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón esta verdad y podamos, Señor, practicarla, Señor. Podamos confiar plenamente en tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a pasar este tiempo, Señor, de crisis mundial. Y que, Padre, que podamos confiar, Señor, en tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Antes de terminar, solamente quiero dar un anuncio nada más. El jueves estaremos transmitiendo el culto de estudio bíblico a las 7:30, también por este medio de Facebook, y también el próximo domingo estaremos también otra vez transmitiendo por Facebook el servicio a las 11:30 de la mañana. Así que espero que usted pueda sintonizarnos el jueves y el próximo domingo. En cuestión de las ofrendas y los diezmos, este es para la congregación. Usted puede hacerlo a través del internet. Usted va a la página de la iglesia, Ibiani, o sea, IBANI.org, y ahí usted va y haga clic donde dice dar, y ahí usted va a seguir las indicaciones de PayPal, donde ahí va a poder usted dar su donación, su diezmo y su ofrenda con su tarjeta de crédito. Así que espero que usted pueda ser fiel al Señor con sus diezmos y ofrendas para que podamos seguir adelante con la obra de Dios aquí en Astoria. Así que, hermanos, espero que Dios les continúe bendiciendo y que usted pueda estar tranquilo, pero siempre debe de cuidarse, seguir las instrucciones de las autoridades, no creerse superhombre, simplemente siga las instrucciones y obedezca las leyes gubernamentales. La palabra de Dios nos manda a obedecer las leyes, y también la Biblia nos dice de que el sabio ve el mal y se aparta. Así que debemos de ser sabios. Si sabemos que están diciendo que esta epidemia es seria, pues debemos de tratarla como tal, debemos de ser sabios y no hacer las cosas indebidas. Que Dios les bendiga y espero verles el jueves.